Le damos gracias entonces al Señor por permitirnos ir a su palabra y que pueda, por la gracia que tiene su palabra mismo, como mirarnos hacia un espejo, ¿no? Eso es lo que nos permite la palabra, esa es la gracia. Es como si usted se mirase ahora mismo en un espejo. ¿Qué es lo que pasa después de eso? Que en un momento somos como confrontados, ¿no es cierto? Nos, de alguna manera nos hace ver, nos refleja nuestra verdadera condición, nuestra verdadera necesidad. La palabra hace y tiene esa gracia de revelar, de ponernos expuestos casi, ¿no es cierto? A veces delante de Él en todo lo que quisiera usted esté atento a escuchar. Hoy vamos a leer algunos versículos de la palabra. Pero la palabra no solamente queda ahí, de exponernos, de hacernos ver nuestras necesidades, sino que también nos da soluciones, nos muestra un camino, nos da una instrucción. Y eso es lo mejor de todo, porque a través de todo eso podemos aprender. Así que no nos quedamos solo expuestos, sino que encontramos en la palabra una solución. Y usted puede mirar que desde Génesis hasta Apocalipsis, el último libro, usted va a encontrar siempre un camino que nos conduce siempre ¿a dónde? A los pies de la cruz, al Señor Jesucristo. Desde ese momento y desde cualquier libro que usted va a estudiar, va a ir y le va a llevar siempre a los pies de la cruz, a la muestra, a la vida del Señor Jesucristo, que nos muestra como un ejemplo para seguir y para vivir. ¿Por qué nos muestra eso? ¿Por qué es ese camino? Porque hemos visto que allí, y es así, esto es una verdad, en donde encontramos realmente la solución para el ser humano, a ese gran problema que tiene. ¿Cuál es? El pecado. Es ahí donde encontramos la solución. Entonces, no es que caminamos con nuestra fuerza, ¿no es cierto? No, no lo hacemos, sino que en el poder de su fuerza, en el poder de la cruz, en el poder del Evangelio, es que estamos esta mañana reunidos para aprender de su palabra. Así que quiero rogarle que aquí en la iglesia usted pueda tener a mano su Biblia. Ahí en sus casas le ruego que usted pueda tener su Biblia. Y si es posible, tome un cuaderno, algo para apuntar. Sería muy bueno que usted pueda apuntar. Hoy va a haber muchos versículos de mucha bendición para nuestra vida. Y vamos a ir entonces a Primera de Corintios. Estamos ahora y algunos domingos hacia atrás reflexionando respecto de lo que es el verdadero amor, de este amor incondicional, de este amor sacrificial que dice Pablo en 1 Corintios 13, el Señor nos ha dado. Usted tiene este amor. Cuando usted decidió en su corazón abrirlo al Señor Jesucristo y recibirlo como su suficiente Señor y Salvador. Entonces, podemos ver un poco en el contexto, quiero mostrarle. Pablo está mostrando en el capítulo, desde el capítulo 1, nos habla de toda una iglesia en Corinto que estaba en ciertos problemas de división. Muchos empezaron como a causar estas divisiones porque empezaron a elegir con quién querían estar. Entonces en la iglesia muchos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, y así empezó la división en la iglesia. Habla en algunos capítulos de eso, los primeros sobre todo, Pablo de esta iglesia, de estas situaciones. Habla también después de cómo estos hermanos buscando esa necesidad de conocimiento, pero lamentablemente no tanto en Dios, sino en la filosofía, en las cosas de la vida, por ese contexto griego que existía en esta iglesia, ¿no? Había muchos griegos y ellos apegados mucho a la filosofía buscaban tener un conocimiento, no principalmente de Dios, sino de la vida, como digo, de la filosofía. Esto trajo también no unidad, sino también, todo lo contrario. Entonces, había una especie de división producto también del orgullo y la jactancia de algunos hermanos o de muchos hermanos dentro de la iglesia que tuvieron la gracia de tener un don espiritual. Y creo que en un momento Pablo miró todo eso y al final del capítulo 12, él les dice, está bien que busquen los dones espirituales,
Pero yo les voy a mostrar algo que es mucho mejor que eso. Un camino más excelente que usted debe buscar y en el cual debemos colocar con todo énfasis, nuestra mirada, nuestro corazón, y que la perspectiva de nuestra vida debe estar puesta en este camino mucho más excelente. ¿Cuál es? Del amor incondicional del Señor. Y eso hemos visto algunas enseñanzas ya en estos últimos domingos. A propósito, ¿cómo le va con su paciencia? ¿Cómo le va con su bondad? ¿Está luchando usted con la envidia? Hemos aprendido de esto. ¿Cómo está usted aplicando cada reflexión y cada enseñanza que usted escucha a su vida? Porque esa es la intención, hermanos. Que el Señor, como dije al inicio, no nos ha expuesto en cuanto a nuestra situación, sino que también nos ha dado una salida y una solución. ¿Está luchando con la envidia? ¿Está luchando todavía con su ira, con su enojo? ¿Cómo está usted actuando? ¿Cómo está practicando? ¿Cómo está poniendo en su vida toda esta situación? ¿Está todavía hablando con rudeza? Es muy fácil de enojarse. Necesitamos aplicar la palabra al Señor y pedirle a Él que nos ayude a obedecer su palabra. ¿Está guardando en su corazón rencor como el domingo pasado aprendimos? Necesitamos pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude a practicar, a retener su palabra y a vivirla. Porque de otra manera, como dice Pablo, no tiene sentido. Entonces, podemos hacer muchas cosas extraordinarias, pero si no lo hacemos con amor, de nada vale, dice Pablo. Así que la intención, una vez más de esta mañana, queremos seguir insistiendo en este amor incondicional. Y hay una reflexión esta mañana que viene a través de 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 6, que nos dice: el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Hemos visto entonces lo que es el amor paciente, benigno, no se irrita, no guarda rencor, no se jacta. El amor dice que no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Este versículo, como vemos, tenemos dos oraciones, guardan un equilibrio perfecto. Así como el amor describe a Dios, la maldad describe al diablo, a Satanás. El amor está al tanto del mal que hay en el mundo, sin duda alguna, pero jamás se deleita en él. Por el contrario, se entristece en los pecados que la gente comete uno contra otros. ¿Es así en nuestra vida? Cuando usted sabe, cuando usted conoce que alguien cayó, cometió un pecado, ¿se entristece o se deleita? Eso es lo que nos está mostrando y esa es la forma en cómo nosotros mostramos el amor hacia los demás y cómo vivimos en este verdadero amor de Dios en nuestra vida. Se deleita al mirar que aquella persona que, digamos, le cae mal, tiene un problema y usted hace una especie de justicia en contra de esa persona. Se siente bien porque aquella persona que de alguna manera le hizo daño, ahora está pasando algo malo y entonces se alegra de eso. ¿Cómo vivimos nosotros, hermanos? ¿Cómo actuamos? Porque dice su palabra muy claramente y lo estamos leyendo en este corto versículo, que si nos deleitamos, si nos satisfacemos en la maldad, no es amor. No estamos actuando con amor. El mal se puede expresar de muchas maneras, ¿verdad? El mal puede ser intencional o puede ser no intencional también, ¿verdad? Puede expresarse en pecados que decimos de comisiones u omisiones, es decir, de pronto no nos dimos cuenta, puede pasar. Pero sabe que la peor forma, de mostrar una maldad es a través de esa tranquila indiferencia que podemos mostrar hacia los demás.
¿Qué cosa más cruel que es eso? Que usted pueda actuar con indiferencia frente a las cosas, frente a las personas, frente a las situaciones. Esa es la peor forma de mostrar maldad, hermanos. ¿Y qué hablar si de pronto nosotros nos reunimos con los amigos, si en grupo de hermanos, en un grupo de conversaciones, ¿de qué hablamos? ¿Acaso de pronto en algún momento tenemos una cierta como satisfacción en hablar mal de los demás, en quejarnos de alguien o de algo? Tenemos que tener mucho cuidado, porque de eso está hablando. Porque si actuamos una vez más así, le digo, hermano, no mostramos amor, no sabemos amar, no estamos actuando bajo el amor de Dios. Entonces, este versículo lo podemos, y de hecho hay dos frases que se contraponen, el uno al otro, y quiero entonces que podamos dividir este mensaje de dos maneras. La primera parte entonces tiene que ver con esta primera frase que dice, el amor no se deleita en la maldad. Si le puedes pasar, por favor, ahí algo pasó. El amor no se deleita en la maldad, no se deleita en la justicia, dice la versión Reina Valera. Ahora, creo que es importante entonces que nosotros vamos entendiendo un poco los términos, ¿no es cierto? Aunque yo creo que no, gracias Josué, aunque no creo que hay mayor explicación, todos conocemos lo que es maldad, todo lo que usted conoce y usted tiene un intelecto claro en su mente, en su corazón, en su vida misma de saber lo que está mal y lo que está bien, ¿verdad? Pero déjeme darle una definición de lo que es la maldad. La maldad es un estado mental de desprecio hacia la justicia, la rectitud, la verdad, el honor, la virtud. Es un desprecio hacia estos valores, ¿no? Es un desprecio hacia la justicia, dice. La maldad empieza con una disposición en la mente, es decir, con ideas, con pensamientos. Se vuelve un argumento luego. Y no solamente queda ahí en la mente, sino que se exterioriza en actos, es decir, lo hacen. Lo que piensan en maldad, lo vuelven, lo hacen efectivo, digamos. Lo transforman en hechos. Los cuales estas actitudes moldean, dice, el carácter de quien se da a esta forma de vida, marcando de esta manera su carácter. ¿Sabe que las personas que de alguna manera actúan de esta manera, lo que están haciendo es dejar que moldeen su carácter estas actitudes? Esta forma de desprecio hacia la justicia, a la justicia, a la rectitud, a la verdad, al honor, a la virtud. Buscar el mal de las personas, hacer el mal, hacer daño hacia los demás. Dice, toda esta actitud moldea el carácter de quien hace ese tipo y vive ese tipo de situaciones. Se llega a un punto sin retorno con una total perversión de los valores. Contra ello se revela el profeta Isaías y aquí nos advierte, ¿no? Dice, esta es una advertencia, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías, el profeta, está hablando de parte de Dios, advirtiéndonos de esta forma de vida, esta actitud que debe ser cambiado. La maldad, una definición ahí que podemos encontrar que moldea el carácter de quien lo vive, de quien lo hace, en contra, despreciando totalmente la justicia. Ahora, ya hemos visto una definición. ¿Dónde se origina la maldad? ¿A cuántos de ustedes le han preguntado? ¿Y si Dios existiera, y si Dios fuese bueno, entonces no permitiría estas cosas que están pasando? ¿Qué le han dicho eso? ¿Ha pensado usted eso? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué respuesta usted da frente a estas preguntas? ¿Por qué Dios permite que tantas desgracias
pasen. Si fuera bueno, no lo permitiría. ¿De dónde nace la maldad? ¿Cuál es el origen de todo esto? El Señor Jesús reveló el origen de toda maldad humana. Hermanos, el problema está en el interior, en el corazón del hombre. Marcos capítulo 7, versículo 21-23. Lea con atención esto. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen ¿de dónde? De adentro, y hacen impuro al hombre, incluida la mujer, obviamente, ¿no? Marcos 7, 21-23. Decía yo, ¿cuáles son sus temas de conversación? Nuestras palabras, como usted ve, reflejan nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos se vuelven hacia lo que nos interesa y lo que nos preocupa. Quizás, hermanos, hallemos cierta satisfacción en criticar. Hallamos satisfacción en criticar, en murmurar. No es el amor el que nos anima a hacer eso. De hecho, el amor siempre se goza de la verdad, nunca de lo que es falso. Propagar rumores, chismes, hablar mal de los demás, nunca, hermanos, es el resultado del amor. Entonces, claro, no se trata de cerrar los ojos hacia la falsedad, hacia la injusticia. No. ¿De qué se trata entonces? Se trata de concentrarse tanto como fuera posible en la verdad y la justicia. Es necesario, hermanos, entonces, ¿qué? Buscar el bien, esperar el bien, insistir en el bien, hacer el bien, gozarse con los que enseñan el bien. Ese es amor. Eso es lo que nos está mostrando. Porque a pesar, hermanos, de la maldad existente que hay en este mundo, ¿qué podemos mirar? Mire este sol, mire este día hermoso. A pesar de la maldad, digo, nosotros podemos pensar y ver al mundo que en general es majestuosamente hermoso. Lo debemos mirar así, lleno de mucha gente buena y honesta como ustedes, como nosotros. Y entonces Dios nos ha proporcionado todo lo suficiente que necesitamos tener para vivir en este mundo y no ser contaminados por las presiones y la influencia de Satanás, del mundo, de nuestra carne, de estos deseos vanagloriosos, dice Pablo. Nos ha capacitado de tal manera que podemos enfrentar y podemos vivir de una forma diferente, hermanos, en este mundo lleno de maldad. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos hacer eso? Viviendo de acuerdo al plan de protección creado por nuestro amado y suficiente Creador, Dios. Desde el inicio de la historia, Él tuvo un plan de redención para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Desde el inicio de la historia, el Señor siempre pensó en cada uno de nosotros y edificó un plan y tiene un plan, y ese plan se ha dado ya con el Señor Jesucristo para que usted y yo podamos ser aptos para vivir esta vida en medio de la maldad, en una vida de rectitud productiva, virtuosa, viviendo, claro, obviamente bajo los parámetros de su palabra y de su verdad. Hay un plan de felicidad, si lo quiere tomar de esa manera. ¿Dónde está escrito y cuál es ese plan? Pues aquí, en la palabra que está en sus manos. Ahí lo encuentra. Necesitamos vivir, obedecer y actuar conforme a lo que ahí nos está mostrando. El origen de la maldad, hermano, nuestro corazón. Ahí es donde el Señor nos está invitando entonces a introducirnos hacia nosotros mismos y mirar esto, no pensar en alguien más. Esto de alguna manera, cuando estudiamos este tipo de situaciones, estamos pensando en alguien más.
Yo quiero pedirle que no lo haga. Piense en usted. Piense en su situación y en la actitud, en sus palabras, en sus pensamientos. El comportamiento malvado, ¿cómo es este comportamiento? Ya hemos visto una definición, ya sabemos el origen. ¿Cómo se comporta una persona? Un poco para identificarnos a nosotros mismos y cómo poder entonces luchar contra eso. Mire, si vamos dije al inicio, ¿no? Si queremos encontrar una solución a la actitud, a la necesidad, a la situación misma de nuestro corazón, de nuestra vida, vamos a ir a la palabra. Ahí encontramos en la palabra la dirección y la suficiente, si usted quiere, conocimiento. No solo información, sino conocimiento para poder actuar conforme a lo que necesitamos. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo es que se ha dado esta forma de maldad en nuestro corazón? Ya lo dijimos, se origina en nuestro corazón. Mire, aquella persona que está y vive y actúa en esta condición de maldad, siempre va a obstruir la verdad, siempre va a ir en contra de la verdad. Siempre va a tratar de hablar mal de la verdad. En otras palabras, como lo vamos a ver, es hablar mal de Dios, hablar mal del Señor Jesucristo. Romanos 1:18, mire cómo empezó esto, como una especie de proceso, lentamente pero cada vez más y más. Mire, Romanos 1:18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad destruyen la verdad. Hay una ira de Dios, es decir, algo que no acepta Dios en esta actitud y en esta forma de ser, en esta forma de vivir, que dice totalmente lejos de ser amor, ¿no? Es lo que estamos ahora aprendiendo. La ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra todos aquellos que obstruyen la verdad. Con todos aquellos que obstruyen la verdad a través de qué? De su actitud, de su forma de ser, de su carácter, llevado a la maldad, llevado a hacer las cosas en contra de las personas. Nuestros pensamientos, dije, revelan lo que está en nuestro corazón. Ahora, el proceso inicia ahí, pero continúa, porque después que ellos todo el tiempo están en contra de la verdad, se glorifican a sí mismos y no quieren glorificarle a Dios, ni tampoco le quieren dar gracias. Romanos 1:21, leemos, pues aunque han conocido a Dios, mire, o sea, no se trata de personas que ni siquiera no han conocido, sino que, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras, según la versión Dios habla hoy. Hay un corazón entenebrecido, dice Reina Valera, un corazón y una mente confundida, llena de oscuridad, que no le deja pensar, que no le deja actuar conforme la palabra del Señor. Quieren gloriarse a sí mismos y no glorifican a Dios. Pues es su manera de vivir. Consideran que Dios definitivamente, dicen, no existe. Y entonces se glorifican a sí mismos. Pues aunque conocieron a Dios, no lo honraron como a Dios. Y mire, no termina eso ahí. El proceso continúa porque estas personas hacen al final lo que quieren, lo que no deben, en otras palabras. Como no quisieron entonces reconocer a Dios, Él los ha abandonado, y eso es lo triste, hermanos. Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Ellos están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. El Señor deja a su libre voluntad que estas personas hagan lo indebido y actúan de esa manera. Mire, este es el comportamiento triste, muy difícil de aceptarlo, pero esto es.
lo que sucede a una persona que se ha alejado de Dios y que no le glorifica a Dios, que no entiende su palabra y que no entiende de su Hijo y vive glorificando a sí mismo o creando otros dioses, viviendo en medio de la idolatría. Este es el comportamiento que debemos observar en nuestra vida. ¿Acaso de esto hay en nosotros? Permítanme hacer una pregunta. ¿Puede alguien deleitarse en la maldad, en la injusticia? ¿Cuál es su respuesta? ¿Puede alguien deleitarse en la maldad, en la injusticia? ¿Sí o no? Claro. ¿Qué me dice de esta imagen? Hay un hombre que está deleitándose con la maldad. Si usted va a Lucas capítulo 23, desde el versículo 1 al 24, usted va a mirar ahí el juicio más injusto de toda la historia de la humanidad. El juez mismo, en este caso Pilatos, por 3 veces dice a la multitud: no encuentro nada en contra de este hombre. 3 veces. ¿Por qué les quieren ustedes hacer mal? Dice, versículo 16, Lucas 23, versículo 16. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. El versículo 22, por 3ª vez les habló: pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Esta fue la decisión del juez. Sin embargo, la multitud decidió y gritó que lo crucifiquen. ¿Cómo nosotros podemos mirar nuestra vida frente a estas circunstancias? Porque podemos decir, bueno, yo no hago eso, yo no vivo eso. Pero quiero traer esta imagen para que podamos reflexionar, porque de una u otra manera, obviamente no vamos a actuar con esa crueldad, pero hermanos, como dije, si nuestra actitud es de indiferencia hacia algo, mostramos esta crueldad también. Si nuestra actitud es de chisme, si nuestra actitud es de crítica y de queja contra alguien, esa es la misma actitud. ¿Qué debemos hacer entonces al respecto? Hay un camino frente a eso, hermanos. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda nuestra maldad. 1 de Juan 1:9. Ese es el camino que necesitamos hacer entonces, hermano. Ahí es donde usted tiene que ir. Si acaso usted mira en su corazón, en su pensamiento, maldad. Muy bien, la primera parte. Vamos a la segunda oración. El amor se regocija con la verdad, se regocija con la justicia. Y vamos a ver las mismas partes que vimos con la maldad. Ahora vamos a ver qué es la verdad. ¿Cómo podríamos definir la verdad? La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. En este sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. De allí que el concepto de verdad también abarque valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza. De una forma sencilla, según el Nuevo Testamento, la verdad es lo que tiene certidumbre, certeza y fuerza, aquello en lo que se puede confiar. ¿Quién reúne estas características? ¿Quién es la verdad? Sino Dios. Dios es donde nosotros podemos poner totalmente nuestra confianza. Dios es la verdad. ¿Y dónde se originó la verdad? ¿Dónde tiene el origen la verdad? Déjeme darle algunos versículos a través de la palabra y algunos conceptos respecto de esto.
¿Dónde se originó la verdad? Dios mismo es la verdad. Dios es la verdad. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. El único. El único. Dios es la verdad. ¿Qué más es verdad? El Hijo es la verdad. El Señor Jesucristo es verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él es la verdad. ¿Qué es más la verdad? El Espíritu es la verdad. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. La Trinidad, Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es verdad. Es donde se originó la verdad. Ellos son verdad. La palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor Jesucristo haciendo una oración al Padre por sus hermanos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Usted quiere encontrar la verdad? Usted tiene en sus manos la verdad, la palabra de Dios. La ley es verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Salmos 119, 142. ¿Y qué más es verdad, hermanos? La iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Mire cómo le dejó escrito 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, dice Pablo a Timoteo. La iglesia es verdad. Todo lo concerniente a Dios es verdad. Dios mismo es verdad. Él es el origen de todo. Ahí es donde se origina la verdad, en su palabra, en su ley, en su iglesia. Qué inmensa responsabilidad que tenemos como iglesia, ¿no? Y usted sabe que usted es la iglesia. Cada uno de nosotros. Ese es el origen de la verdad. Ahora, hemos visto la definición también de verdad. Es Dios mismo. Hemos visto el origen, donde se originó la verdad. Ahora, veamos el comportamiento también verdadero y justo. ¿Cómo debería cómo debería comportarse una persona justa y verdadera? Viviendo en amor. Viviendo este amor con verdad. Amando la verdad. ¿Me parece? Primero, amando la verdad. Juan 8:32. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A través de amar la verdad, hermanos, tenemos una libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de esa forma de vivir, de esta que estamos viviendo, de esta forma de vivir en maldad. Que la palabra de Dios, el conocimiento, el amor hacia su palabra va a traer esta libertad necesaria de no vivir atado a este pecado, a esta forma de vivir que nos está mostrando en 1 Corintios 13, en desobediencia, en impaciencia, en ira, en enojo, en guardando rencor. Entonces, amando la verdad, podemos ser libres de toda situación. Ahora que amo la verdad, necesito conocer esa verdad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el deseo de Dios para usted, para mí. El deseo de Dios es que usted tenga el conocimiento de la verdad, sean salvos. Eso es lo que es el anhelo del Señor. Entonces, amo la verdad, conozco la verdad. ¿Qué más debo hacer? Obedezco la verdad, pues, ¿no le parece? Entonces, la actitud de este amor que se regocija con la verdad tiene este comportamiento de amar la verdad, de conocer la verdad, de obedecer la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
Amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Totalmente diferente al amar, a ese gozarse, a ese deleitarse en la maldad que, como ya vimos, no solo significa dañar físicamente o psicológico o emocionalmente a una persona, sino simplemente pensarlo en hacerlo. Ama, conoce, obedece y sabe que no lo hace con sus propias fuerzas, sino que se deja guiar por el Espíritu Santo hacia esa verdad. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Les guiará a toda la verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. No es otra cosa que esta mañana nos está guiando en la verdad, porque a través de Él es que estamos de alguna manera entendiendo lo que Él nos está diciendo. Que su Espíritu Santo le guía a usted en su corazón, como dije en la oración, a atesorar cada una de estas palabras para vivirlo y para vivir de esta manera. Hemos sido entonces guiados por el Espíritu Santo, o se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Y obviamente cuando ya tiene todas estas herramientas, ¿qué va a hacer? Él será entonces quien dé un testimonio de la verdad, de la misma manera que el Señor Jesucristo. En este mismo caso de Pilatos, que ya leí un par de versículos, le pregunta, ¿así que eres rey? Le dijo Pilato, ¿eres tú quien dice que soy rey? Le contestó el Señor. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Hay una condición importante. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Si yo vivo en maldad, no voy a poder escuchar la voz de Dios. Dar testimonio de la verdad. Entonces ya esto se aplica a nuestra vida, porque esta forma de comportamiento verdadero tiene que ser evidente. Tengo que mostrar eso. Mire, hay un proceso desde que amo la verdad, conozco la verdad, obedezco la verdad, el Espíritu de Dios me guía a esa verdad. Ahora debo dar testimonio de esa verdad. Mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de relacionarme, la conversación que yo tengo con los demás. Eso debe reflejar, por decir unos pocos ejemplos nada más. Ahora, ¿de qué tipo debe ser ese testimonio? Obviamente real, sincero, honesto, pero sobre todo lleno de amor, que es lo que estamos hablando. El testimonio por la verdad será presentado en amor. Esa es la característica principal de aquel comportamiento verdadero y justo que debe reflejarse, hermanos, en cada uno de nosotros. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y es que ese es el deseo, hermanos, y es que es el desafío diario nuestro, ser como Cristo. Actuando y viviendo en este amor verdadero. Usted puede ver entonces un comportamiento que nos va a llevar definitivamente, como dije al inicio, a mirarnos en la cruz, en la vida, en el sacrificio del Señor Jesucristo, en aquella cruz. Esta otra vez, esta pregunta, ahora en otro sentido. ¿Puede alguien gozarse en la verdad, en la justicia? ¿Sí o no? Hermanos, la cruz es la prueba consumada del amor justo y verdadero. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24, nos muestra realmente este amor incondicional, verdadero de Dios para nuestra vida. Pero ahora, dice Pablo, si la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios,
de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. La cruz, su sacrificio. La fe en este sacrificio, la fe que nosotros tenemos en este sacrificio, en este altísimo precio que pagó el Señor Jesucristo por nosotros, hace posible que podamos vivir esta vida de verdad. El sacrificio en la cruz, dice, hermanos, es la prueba consumada del amor incondicional por cada uno de nosotros. Y si usted tiene este amor, si usted tiene esta fe, si su fe está puesta con todo el énfasis, con todo su amor en esto, con todo su conocimiento, pensamiento, con todas sus emociones en esto, usted va a poder vivir en la verdad, deleitándose, satisfaciéndose en la verdad y no deleitándose en la maldad. Esto es lo que nos permite entonces vivir, hermanos, cumpliendo y actuando conforme al amor que esta mañana Pablo nos ha mostrado. 1 Corintios capítulo 13, versículo 6. La justificación es el acto de Dios por el cual nos ha declarado justo el Cristo al pecador creyente, a base de la obra consumada de Cristo en la cruz. Ese es el amor consumado, hermanos. Por esa razón es posible vivir. Por esta razón, la respuesta a esta pregunta es un sí rotundo. Sí podemos. Si usted cree. Si usted vino por primera vez, le invito a que usted abra su corazón. Le invito a que usted pueda, con sus propias palabras, abrir su corazón y recibirle al Señor. No hay otra manera de vivir el verdadero amor si Jesucristo, si su verdad, si el poder de su cruz, de su evangelio, no está en nosotros. La verdad debe llevarnos a quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Porque todo proviene de ahí, porque todo viene de esa fuente. Todo debe llevarnos ahí al Señor Jesucristo, a los pies de la cruz, para que haya una verdadera recepción de la verdad, para que podamos vivir completamente en esa verdad. Obviamente, el Espíritu Santo tiene una gran obra en ello. Pero usted es templo del Espíritu Santo cuando usted decidió aceptar al Señor Jesucristo. Nos pide vivir en verdad entonces el Señor. En esta verdad que tiene que ser sin hipocresía, sin condiciones, sin exageración, sin temor, pero con amor. Es como necesitamos vivir. Vivir la verdad con amor es un rasgo, yo creo, de madurez cristiana. No es un signo de conducta moral y esfuerzo moral, humano. Solo el que tiene íntima relación con Dios y su palabra puede decir la verdad y caminar en verdad. Entonces hay una manera de vivir, hermanos, en la verdad y en la justicia. Y es teniendo esta relación, una vez más, muy cercana con el Señor Jesucristo y su palabra, intentando cada vez más en nuestro corazón ser como Él, como dice Efesios 4:15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo, como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, que el Señor
bendiga su vida, que su palabra sea retenida en su corazón, que usted pueda aplicarlo cada día a su vida y que podamos vivir en este amor que Él nos está enseñando. Usted va a mirar un video, va a escuchar una canción que habla de este amor, de este perfecto amor del Señor a través de su sacrificio, que vuelvo a repetir, si no está en su corazón le va a ser muy difícil. Necesita usted abrir su corazón al Señor Jesucristo. Ore conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, esta mañana, porque nos has instruido, Señor, y así como nos has expuesto en nuestro corazón, nos has dado las respuestas, la solución, el camino, la dirección. Te pedimos, Padre, que podamos obedecer tu palabra. Ese es nuestro deseo. Esa es nuestra oración esta mañana. Que podamos como iglesia, que podamos como familia, que podamos como matrimonio, que podamos como hijos e hijas tuyas, Señor, vivir en la verdad, gozándonos en vivir en la verdad, no en la maldad, no en la injusticia, Señor. Te ruego, Señor, que podamos amar a nuestro prójimo en este amor incondicional y sacrificial que tú nos muestras. Te rogamos y te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.